Recuerden que siempre las segundas horas tenemos que aprovecharlas. En mi caso, no puedo extenderme mucho. Hoy tenemos pendiente trabajar dos lecturas que tienen que ver con dos personajes muy importantes de la trama independentista, como es Fray Melchor de Talamantes y Jacobo de Villaurrutia. Al igual que los insurgentes que comentábamos en clase, este grupo de, vamos a decirlo, de notables, este grupo de gente estudiada, de gente que muchos de ellos, la mayoría de la clase media o hijos de gente con familias acomodadas, había tenido la posibilidad de hacer altos estudios. Recordemos que después de finales del siglo XVIII y derivado de las llamadas reformas borbónicas, los colegios eclesiásticos no solamente van a brindar educación teológica, sino también profesional, con cuestiones de las leyes, lo que se va a llamar jurisprudencia, y estudios de filosofía e incluso de medicina, ¿no? Entonces, toda esta gente más o menos por ahí se va a ir preparando. Quizás destacan mucho las formaciones de los jesuitas, pero no son los únicos agrupaciones que brindan educación profesional, vamos a llamarlo así, de primera línea, ¿verdad? Eso por una parte. Por otro, que nos quede claro entonces ya el agrupamiento que comienza a sentirse, a manifestarse de parte de lo que hemos llamado criollos. O sea, cuando hablamos de criollos al principio de la clase, a lo mejor sonaba así muy abstracto, muy esquemático, ¿no? Sí. Creo que ahora estamos viendo que los criollos tienen nombre y apellido, son gente de carne y hueso, y vamos viendo cómo se va formando una masa intelectual, vamos a llamarlo así. Esto es importante para la clase, tanto de historia como de historiografía. Un grupo de pensadores que tiene una lectura, tiene, vamos a decirlo así, y díganme si no se entiende, una lectura del mundo. Una lectura del mundo significa que están abrevando lo que está pasando literal, intelectual y científicamente en los países más avanzados, o lo que podría decir ya en los conocimientos paradigmáticos, que tenía que ver con el liberalismo sobre todo, anteriormente con la ilustración. Y bueno, vamos a quedarnos con el liberalismo nada más. Esta gente, además, muchos de ellos expertos en teorías del derecho, el derecho natural que se menciona por ahí, y también con formación de historiadores, que sobre todo le habían dado otro repaso más, lo que ya comentaron para ahí un par de compañeros la vez pasada, a lo que hemos llamado la leyenda negra, ¿no? Todos estos escritos que hacen los frailes sobre la relación entre los conquistadores y los pueblos indígenas, destacando sobre todo el maltrato y el derecho que tienen los indígenas de relacionarse con su rey, y de ahí deviene pues el famoso concepto de soberanía, en quién recae la soberanía, ¿no? Entonces, ese sería como el punto 2, ¿no? Que nos quede claro ya en la materia de historia el papel que van a jugar estos criollos, no tanto porque estén desarraigados o estén apartados, así como el apartheid, ¿no? Sino que son gente que está preparada, ¿no? Y que tiene una conciencia, quizás por encima de los españoles, de esto que es lo paradigmático, que es el conocimiento que está en boga y que tienen que ver con escenarios como Inglaterra, como Francia y posteriormente Norteamérica. Entonces, esto sí que quiero que nos vaya quedando claro. Y en ese mismo tenor, punto número 3, el papel que van a jugar las iglesias o la iglesia, no solamente en la parte financiera, como lo hemos estado viendo con los famosos vales, la consolidación de vales, sino que la iglesia como institución. O sea, por un lado tenemos que es la formadora de todos estos intelectuales, de todos estos pensadores, pero también acuérdense que el desgaste que va a tener el bajo clero, del cual
muchos, estamos hablando de centenas, ¿no? De curas, de curatos que vivían de sus ingresos y que van a ser mermados y que de alguna otra manera entonces las parroquias, algunas iglesias comienzan a convertirse también en un escenario subversivo. Por muchas razones entonces tienen razón los que piensan o los que comentan que los clérigos realmente son los que hacen la independencia. No solamente en la parte del pensamiento, sino en la parte ya ejecutiva. Y no solamente por Miguel Hidalgo. Acuérdense que hubo más de 100 Migueles Hidalgos en este periodo, porque los curatos, desde ahí se mantiene la relación con los pueblos indígenas, pero sobre todo los propios curas han sentido en carne propia lo que es quedarse sin ingresos o casi sobrevivir ante el, el, vamos a llamarlo el despojo por ahí de los recursos, de los diversos recursos que manejaba la iglesia, entre ellos los de las curias o los curados por ahí, que les va a afectar mucho a ellos, porque recordemos que mucha gente para sobrevivir, incluso algunos decían para comer, pues iban a la iglesia a estudiar, porque era la única forma de sobrevivir cuando había más de 8, 10 o hasta 12 hijos por familia. Entonces, no, más o menos ese sería un panorama para entender entonces a estos. Finalmente, punto número 4, que es donde quisiera enfocarme y que ya por ahí creo que Arnoldo, no sé, alguien de ustedes preguntó en la clase pasada por lo de las líneas del tiempo, el tema del periodismo. Entonces ya en la historiografía vimos cómo sin los periódicos realmente el padre Mier no hubiese escrito su famosa historia de la revolución. Entonces aquí es importante que nos pongamos de acuerdo el rol que va a jugar no solamente el periodismo que se hacía en España, en las ciudades más importantes, sino también en Hispanoamérica. Ahí se da el caso de Guatemala, el caso de Buenos Aires, otro país por ahí sudamericano, y obviamente pues la Ciudad de México, donde hay periódicos que ya para entonces manifiestan estas dos posiciones, tanto de criollos como de peninsulares, de la autonomía de la Nueva España o de la independencia total de la Nueva España, perdónenme, de España. Entonces yo creo que el periodismo es crucial y es el nutriente de esta guerra ideológica, que para muchos también es una guerra santa, es una guerra de clases, es un despertar de los pueblos sometidos. Bueno, eso, el nombre es lo de menos. Lo que sí quisiera que, antes de darle la palabra a los compañeros, que nos quede claro entonces el rol que va a jugar el periodismo como en la memoria, pero no solamente la memoria, el escenario donde se va a discutir, donde se van a plantear eh, el qué hacer, ¿no? El qué hacer en torno a la situación que está pasando. Entonces, ahí vamos a encontrar cualquier cantidad de respuestas a la pregunta del qué hacer ahora después de 1808. Y en ese sentido, creo que la historia, tanto oficial como académica, ha sido un poco justa, si es que la justicia existe en la historia, con algunos personajes, más que con Jacobi o Urrutia, primo de verdad, sobre todo con Melchor de Talamanca. Entonces yo quisiera que los compañeros nos explicaran. Leyendo a Pampillo, pues uno ve un escritor, historiador, jurista, que pues casi su obra son 2 libros, ¿no? Las notas es un libro y lo que está arriba en la caja es otro. Nos distrae mucho con sus notas, esta vez están más divertidas. Un poco me acordé cuando leí Capital de Marx, ¿no? Que la médula de trabajo estaba muy fuerte, muy abstracta, a veces está aburrida, y las notas estaban bien divertidas, ¿no? Entonces, acá con don Juan Pablo no pude dejar de pensar en el Capital.
porque sí, la verdad, sus notas están muy, muy interesantes. Si fuera mi alumno, le diría que juntar el texto, ¿no? Para los ingleses, acuérdense, todo va en el texto, nada fuera del texto. Acá, este es el modelo, vamos a llamarlo así, grecolatino, donde uno puede hacer hasta 3 libros en uno. Aquí, no sé si están de acuerdo conmigo los que lo leyeron, como que son 2 libros en uno y uno se entretiene mucho y se distrae y a veces puede no captar bien el mensaje. Sin embargo, esa es una inquietud personal. No sé qué opinen los compañeros. Ya hablé mucho, ya casi van a ser las 9. Estoy no me callo, entonces vamos a escuchar al equipo 3 que nos iba a hablar de Fray Melchor. Sobre todo, es importante que se enfoquen en el personaje, la parte periodística, la parte política. Creo que Fray Melchor tuvo me recuerda mucho a Pancho Villa, ¿no? Porque ellos como que no se cuidaban las formas, pensaban que había que ser franco y había que hacer y decir lo que uno pensaba, y pues no, ¿verdad? Ahí pasa la historia con un tipo muy franco y muy... Digo, Pancho Villa hacía lo mismo que hacían los demás, nada más que él no se cuidaba y pues por eso le tildan, era un salvaje, un criminal y no sé qué, pero pues todos hacían exactamente lo mismo. Acá también Talamantes como que todos pensaban igual que él, todos decían lo mismo que él, pero no todos se atrevían a hacerlo público, y creo que eso le va a llevar prácticamente a la muerte, ¿no? Que, que fue todo menos una muerte natural, casi una muerte muy lenta y derivada de sus aprensiones, ¿no? Pero bueno, ya no quisiera ser yo el que comente la historia. Vamos a escuchar por ahí a los equipos, ya que hicimos este corolario. No se les olvide tener una lectura mundial, ¿no? Todos tienen una lectura del mundo. Adelante por ahí. El equipo 3. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo voy a comenzar. Sí, sí, Hay varios aspectos que llaman mi atención. sí. Bueno, para empezar, pues que Talamantes no es de la Nueva España, sino de Perú. Claro. Y llega y dice que lo reciben muy bien, que le empiezan a dar mucha confianza, que le empiezan a dar acceso a varios archivos que para los demás es totalmente prohibido. Incluso el virrey Iturrigaray lo nombró como el principal comisionado. Esto es muy importante porque ya pintaba el tío Sam sus ambiciones, ¿no? Adelante. Y pues sí, dice que sí se estuvo fluyendo las noticias de lo que sucedía en la península, que fue la época de la invasión napoleónica. Entonces, dice que en los meses difíciles, pues su opinión era unánime y era una condena a la invasión napoleónica, y desconocía la usurpación de esa monarquía. Fíjense, entonces, digo, la clase es de historia, no de historiografía, pero bueno, vamos a jugar con... Entonces, él, a diferencia ¿cómo se llama? Del padre Mier, tiene acceso incluso diríamos en el lenguaje actual, a información codificada, ¿no? Que sí nos quede claro, usted ya lo dijo, pero podemos subrayarlo, porque le toca tratar un tema que en un momento de desestabilidad pues era muy fuerte, y ya se veía venir los problemas fronterizos con Estados Unidos, que ya se llamaba Estados Unidos, y que nosotros los vamos a imitar hasta en eso, en el nombre. Entonces, él es el comisionado para los límites que ya se había discutido en la época de los Borbones por ahí, y por eso le sueltan toda la información, incluso información, no sé, corríjame por ahí, del Santo Oficio, ¿no? Que era, insisto, información codificada, algunos mapas por ahí que no cualquiera podía ver, a él se los facilitan. Sin embargo, luego ya lo que usted dice, lo del 8, lo del 18-8, lo distrae y pues deja de trabajar el tema, ¿no? Adelante. Adelante, Carolina. Sí, de hecho, él también decía que había que debía hacerse en dos grupos para asumir el virreinato, la actitud que debía asumir el virreinato. En uno consideraba a
los peninsulares, la facción de los peninsulares, y que consideraba que el gobierno de la Nueva España debía seguir adelante sin ninguna modificación ni nada, y debía seguir reconociendo la autoridad de los peninsulares. Y por otro lado, también consideraba a los criollos que eran necesarios para formar una junta similar a los que se organizaban en las metrópolis. Sí. Y que estaba lleno de juntas, ¿no? Dice por ahí la grilla, ¿no? y que reasumiera la soberanía en lo que está, mientras estaba la ausencia del monarca. Oiga, entonces ni tan igual, ¿verdad? Porque ya se está incorporando, yo les dije hace como 3 o 4 clases, un tema que ya va a cambiar la vida de México, el tema de los ayuntamientos, ¿no? Ya que sigue todo igual, pero ahora con la incorporación de los criollos a través de los ayuntamientos. Es más o menos por ahí va la cosa, ¿verdad? Sí. Para que vean que ni tan igual, ¿verdad? Muy bien. Y eso le tumbó el pelo a muchos peninsulares. ¿Cómo que van a compartir el poder con otros, ¿verdad? Que no sean ellos mismos? Muy bien. Sí, incluso el virrey, pues sí, estaba de acuerdo con los criollos también, pero de forma muy secreta, muy tímido, por lo mismo. Él parecía pelota de tenis, ¿verdad? De voleibol. Porque si se venía abajo todo, él iba a salir perdiendo. Entonces también es un poco como Iturbide, ¿no? Le conviene también que los del cambio lo vean como protagonista. ¿Verdad? Nada más que había gente más picuda que Iturrigaray y se dieron cuenta que estaba, el lenguaje de la época, que estaba chaqueteando, ¿no? Estaba cambiando la chaqueta, la playera, y pues por eso le va como le va, ¿no? Adelante. Bueno, también, bueno, ya pasando a lo, a sus escritos en el Congreso Nacional del Reino de la Nueva España. Que así se llama su proyecto, ¿verdad? Sí. Bueno, ya empieza a mostrarse el pensamiento de Talamantes y pues presenta pensamientos de 3 grandes influencias, que es la ilustración, el iusnaturalismo moderno y el pensamiento tradicional castellano. Pero dice que principalmente es el iusnaturalismo moderno. Claro. Que son las lecturas que luego, ya, como se dicen, como dicen las abuelas, va a parar los pelos a todo el mundo. Es como cuando en principios del siglo XX la gente leía Mi lucha de Hitler, ¿no? Uh-huh. Espantaba, o a Marx en el siglo XIX. O sea, acá leer a Voltaire, Montesquieu, Rousseau, pues causaba todo un revuelo, miedo, sobre todo a los que tenían el status quo, ¿no? Adelante. Sí, bueno, sin embargo, también la mayor influencia sobre Talamantes se encuentra en el espíritu de las leyes de Montesquieu y en el contrato social de Rousseau. Que ya todos por ahí lo hemos leído alguna vez. Uh-huh. No se preocupe por que el tema central de ambos textos pues es el papel de los ciudadanos, el papel del Estado como garante, ya no como resultado de, sino como protector del ciudadano. Este tema que les he comentado yo que queda con puro rollo, pero ya lo vamos a deshojar ahora que hablemos de los congresos, el tema de la felicidad, ¿no? O sea, la principal función del Estado es la felicidad. Entonces, más o menos por ahí va la cosa, y sobre todo en el caso de Rousseau, su concepto de soberanía, el contrato social que crea el Estado y el ciudadano, ¿no? Adelante. Sí, sí, ahí las ideas que surgen es la de soberanía popular y voluntad general. Sí, En, bueno, y también, y con lo que respecta al naturalismo moderno, eh, esta corriente pues se ocupó también del tema de la soberanía. sí, sí. Y de la
Y también esa misma, Sobre todo para que no nos quede como rollo, el derecho natural lo que plantea es que una élite puede gobernar a un grupo amplio de, digo, estoy usando palabras muy actualizadas, ¿no? Puede dominar a un grupo social vasto siempre y cuando esa relación sea más que de armonía, de una reintegración de bienestar, o sea, que realmente esa élite, ese grupo responda a los intereses de los, de los gobernados, un poco como pasaba en la época de los reyes católicos, donde sobre todo la reina, ¿no? El rey como que era otra onda, la mujer en la que mandaba, ¿no? Donde la reina protegía a los indígenas a cambio de que ellos, en primer lugar, asumieran la nueva religión, el catolicismo, y además pagaran sus tributos, cooperaran con los trabajos en las obras públicas. Y entonces, no sé si me explique, hay ahí una relación, entre comillas, armónica. En la medida que eso ya no se dé, entonces tiene que haber un cambio de roles, de control político, y que se supone que es lo que está pasando en el 8, ¿no? Sobre todo ante la ausencia del monarca, es cuando entran en boga cuando se ponen otra vez de moda estas tesis ya muy viejas, ¿no? Desde la época del Cid Campeador por allá, del derecho natural. Adelante. sí, bueno, consideran que Melchor de Talamantes fue un personaje pues un poco olvidado, pero también que fue el menos cauteloso Sí, sí. y que expuso su pensamiento con una mayor libertad. Parecía norteño, ¿verdad? Muy franco el pelado. Sí. Decía, eso nos debe servir de lección, ¿no? Para cuando estemos muy abiertos en lo que pensamos. ¿Verdad? Él como él hubo varios, ¿no? Pero él sí no, incluso le mandaba sus escritos a la raza, ¿no? A los compañeros para que vieran su propuesta de Congreso, y pues eso, imagínense en la mentalidad todavía más que cerrada en los intereses, ¿no? Que defendían los peninsulares, pues eso era algo muy radical, ¿verdad? Había que erradicarlo y había que sepultarlo. Adelante. Pues Pues muy bien lo que nos ha comentado, muy creo que ya interesante. es lo mío son datos. Entonces es un criollo ilustrado, ¿verdad? Por lo que nos dijo, aunque no sea mexicano, no sea de novohispano, es de los nuestros en el sentido de que comparte los mismos problemas, comparte la misma visión, y pues bueno, le tocó un tema que luego nos va a costar más de medio territorio, la cuestión de los límites, ¿no? Que eso ya lo vamos a estar viendo más adelante en esta materia. Muy bien, ¿no? Muy excelente la introducción. Faltaría ahora que nos digan por ahí los compañeros, pues, de qué propone el Congreso. Usted ya dijo por ahí, por lo menos, dos ideas, y más o menos qué desenlace va a tener. Estamos hablando, acuérdense, ya todo el mundo sabe qué pasó, de el 1808. Adelante el equipo por ahí. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ya saltándonos al Congreso, que pues prácticamente solo son como las últimas 4 hojas. Los primeros 10 eran pura introducción. Sí, sí, está divertido el texto. Sí, la verdad, sí. Sí. Bueno, el propósito del Congreso Nacional que Talamante proponía, él buscaba persuadir a sus lectores sobre un montón de necesidades que involucraban como buscar apoyo económico y militar y organizar recursos financieros, y eran de hecho bastantes detalles. Es algo que remarca mucho en la lectura, la forma en la que este señor pensaba todo de una manera así como que muy detallada y muy organizada, y pues tiene sentido porque es un personaje sumamente ilustrado, o sea, es alguien con muchos conocimientos. Y además en la materia, ¿no? En la materia de derecho y en la materia. Acuérdense que el derecho no es como hoy el derecho hoy es muy técnico, ¿no? Y realmente uno no da un peso por un abogado, ¿verdad? Pero antes los abogados, todavía hace 30 años, un abogado era una persona muy preparada porque sabía historia, sabía literatura, sabía filosofía, sabía
latín y leyes. Y ahorita nomás saben técnico en leyes, ¿verdad? Ni siquiera son licenciados en leyes. Entonces yo creo que hablo porque conozco el medio, no porque hablo así de por fuera, hablo por dentro. Y creo que este señor pues sí tiene todo. Nos quedamos, si gusta, en esto primero que dijo, entonces, un tema que él toca es el tema vital, fíjense bien, y de mí se van a acordar todo lo que resta del semestre, el tema de las finanzas, ¿no? Entonces, por ahí no sé si quiera repetirlo o no por ahí, es el punto de las finanzas y de impuestos, ¿no? De contribuciones, no se corrijan por ahí. Lo que propone su congreso ya lo comentó usted ahorita. Sí, es que propuso muchas cosas como ¿cómo es la palabra? Legislar en diversas materias para mejorar el comercio, la industria y el gobierno. Ahí está, punto número 3. Los mormones lo habían querido manejar y siempre acuérdense la abolición de las alcabalas y que eso lo va a resolver Porfirio Díaz ya después de 1880, fíjense, estamos hablando de 100 años después, ¿no? Pero entonces el comercio, un punto muy interesante, ¿no? La regulación. Acuérdense que un fantasma aquí que va a durar todo el 19 creo que hasta la época de Salinas de Gortari, ¿no? Con el Telcán, es el contrabando, que es un tema que cala fuerte para los propietarios, para los productores mexicanos de entonces. Muy bien. Entonces, como usted dice, es todo un recetario, ¿no? De propuestas que no creo que antes se hubiese dado. Habría que ver si luego aparece ahí en un archivo que antes de Talamantes alguien escribió. Lo pudo haber dicho no sé quién, ¿verdad? Pero escrito y distribuido, creo que nada más en adelante. Sí, de hecho, pues Talamante es justamente es uno de los precursores del movimiento en pro de la independencia, como ya sabemos, por el pensamiento que traía. Y de hecho, cuando apenas llegaba la noticia de que pues Napoleón ya estaba allá en España, él fue de los primeros en ahí comenzar a difundir de que yo opino esto y yo opino aquello y te mando mi escrito y tú qué opinas y esto y así. Entonces, porque estaba en el periódico, ¿verdad? Ajá, sí, el señor fue como que dijo, yo no me quedo callado. Sí. Y a partir de eso que comenzó a planear todo esto de los congresos y eso, del congreso. También, ¿dónde está? Bueno, el congreso de Talamante constituía el primer proyecto de organización constitucional para el México independiente. O sea, era el primer escrito que existía sobre eso. Sí. Oye, pues ya me revolvió, yo pensé que era Hidalgo y que era Morelos. No, de hecho, yo terminando la lectura me quedé como que, ¿cómo que yo no sabía que usted existía e hizo todo eso? O sea, no, pues ya me voy a regresar al colegio de historia otra vez por lo que usted me está diciendo. Voy a cambiar Sí, es que es eso, esa es la ventaja de que ahora tengamos tecnología de la información, ¿verdad? Ya tenemos más posibilidades, pero sí, es un personaje que no le hemos dado nomenclatura, a otros porque les tenemos fobia, como Iturbide. Y aquí yo creo que es ignorancia vil, ¿no? No es otra cosa. Adelante. Y pues, este personaje, este personaje era demasiado abierto a la hora de exponer su punto. Es algo que ya había comentado mi compañera, que lo publicaba para empezar y se los mandaba, ¿no? Sí, de hecho él lo consideraban como el más, digamos, atrevido a la hora y el primero mostrar tan claramente lo que él pensaba. Y yo cuando leí esa parte fue como que dije, uy, quieto, no te da miedo. Imagínate, entonces, y además con la Inquisición a un lado. Sí, ajá. Oiga, ahí a un par de cuadras, ni siquiera tenía ya 2 calles. Así es. Y pues esto, bueno, al final, es que no sé si ya comentar más o menos por lo último, porque todavía falta una compañera. No, pues nomás manéjenos un poco, déjenles material para ahí. Como usted dice, el texto está cargado, lo que nos interesa está cargado al final, pero lo otro como aquí ya nos sirve por todo lo que hemos hablado de los criollos, ilustrados y quién sabe qué más, ¿no? Adelante. Bueno, para dejarle la parte por final a mi compañera, voy a hablar un poco sobre hay una parte en el texto donde Talamante comienza a decir que
digamos, las colonias pueden separarse de su metrópoli bajo circunstancias. Ujú. Entonces comienza a él enumerar las circunstancias, por ejemplo, que las colonias se puedan abastecer por sí mismas o que su metrópoli no sea capaz de gobernarlas. Y dice muchas cosas, y en esos escritos nunca dice específicamente, uy, España no puede. No. Lo da a entender, y eso es una de las razones por las que se consideraba que el señor era muy atrevido. Se imagina qué peligroso decir eso, ¿no? Incluso decir, si la colonia es más rica, pues ¿para qué quiere seguir dependiendo, no? Eso era incendiario, ¿no? Entonces, Sí, es querer provocar. Sí, y eso deriva del nuevo derecho natural, ¿no? Le comentaba hace unos momentos, cuando puse el ejemplo de los reyes católicos, ¿no? Que también hay por ahí analogía con eso. No, muy bien, pues si quieres seguimos con los otros compañeros con esto, con esta analogía que él hace, ¿no? De en qué momento ya se justifica la independencia, cosa que él no está tomando ahí mucho en cuenta los vales reales, la consolidación de vales, pero que él también sufrió por este tema, ¿no? Sí. Adelante, muy bien, me ha gustado mucho han hecho un resumen muy, muy interesante, sobre todo muy personal, ¿no? No estamos cayendo en lo que el texto dice, el texto 1, texto 2. Esa es la idea de que hablemos entre pares, entre los mismos. Los felicito muy bien, vamos a escuchar a los otros compañeros para ver en qué más dice este señor para crear ese congreso, y nos quedamos en las justificaciones para la independencia, o para entre comillas, para separarse, ¿no? Adelante. Seguimos con el equipo. Ok, ¿ya se oye? Ya. Es que trabó un poquito, perdón. Bueno, creo que esto quizás ya lo habrán comentado mis compañeras, pero hay que pues recordar que Talamanes es un personaje que pues se va quedando atrás en el imaginario, y que pues si no fuera por los documentos que han sobrevivido, sí, pues de él no sabremos mucho. Llama la atención pues como ahora nos encontramos frente a un texto escrito sobre cómo se debería manejar el gobierno de la Nueva España, pero ahora y lo presenta alguien cercano al gobierno, sí, y no tanto alguien en contra, como ya lo habíamos estado revisando pues en clases anteriores. Sí, pues de hecho él llegó a ese brazo derecho de un virrey, ¿no? Por ahí. Sí, de Iturrigaray. No, de otro, con Iturrigaray es segundón, pero allá en Perú, por allá, él fue, allá de cuenta era ¿cómo le podemos decir? El lebraz del virrey de entonces, ¿no? Adelante. Era de Francisco de Gil. Sí, el asistente. Sí. Adelante, era chisme, pero como quiera ilustra para esto, ¿no? Sí. Y bueno, pues pienso que pues él fue una persona, debido a todo lo que leía, pues inteligente y culta, pero, y bueno, también podemos decir que hasta carismática, ¿no? Porque rápidamente se acercó al gobierno. Y creo que fue usted que le mencionaba que pues esta podría haber sido quizás una de las razones por las cual murió tan rápido. Y bueno, pues al estar influenciado grandemente por la Ilustración, y como dijo Carolina, que el virrey lo nombró como principal comisionado para manejar ciertos documentos, y estar cerca de documentos prohibidos, pues hizo que la Inquisición le empezara a echar el ojo, e incluso le comentara al virrey que pues esta persona que pues quizás no era de tanta confianza, ¿no? Por todo lo que estaba leyendo. Sí. Fíjese que qué bueno que destaca esto, ¿no? Ante los ojos del virrey era buena onda, pero ante los ojos de la Inquisición era como que aguas, ¿va? Adelante. Muy bien. Así es. Y bueno, pues cuando se lleva a cabo esta junta en la que se empieza a discutir sobre la situación de la Nueva España y lo que estaba pasando en España, bueno, pues creo que son los realistas, ¿no? Que al ver
pues que el virrey dudaba sobre qué acciones tomar, que es cuando lo toman preso al virrey, a otras personas, incluidas también Melchor, Fray Melchor de Talamares. Y es aquí cuando comienzan a confiscarle todos sus libros, todos sus textos que pertenecían a su biblioteca. Su biblioteca, ¿verdad? Muy, muy Sí. valiosa, muy interesante, ¿no? Por ahí la describen muy bien, tipo de lo que se leía, ¿no? Para alguien que le interese lo bibliófilo, pues ahí queda muy claro qué leían las élites culturales, ¿no? Adelante. Sí, y pues de hecho, cuando lo están enjuiciando, pues digamos que podría tomarse como que una de las causas es el exceso, ¿no? Como de conocimiento, porque dentro de su biblioteca se encontraban un montón de libros de diversos tópicos. Y bueno, pues algo que creo que no se ha comentado es que Talamanes, cuando publica este escrito del Congreso, pues lo hace de forma anónima. ¿Sí? Aunque él pues haya estado, digamos, exponiendo sus Sí. ideas, y comentándolas, pues el escrito no se encontraba su nombre. Tiene por ahí dos nombres, ¿no? Acuérdense, también tenemos a José Guerra, que quién sabe quién será, pero ya le dedicamos casi 2 semanas, ¿verdad? Era común ese era el común de los nombres, ¿no? Adelante. Sí, y es aquí pues cuando ya le encuentran este escrito en su biblioteca y el otro que ya mencionaban mis compañeras, que pues ya hace, ¿no? Que la Inquisición pues encuentre más, digamos, causas en su contra Sí. para poder llevarlo a juicio, que en el juicio pues obviamente va a salir culpable y pues obviamente lo van a encarcelar y pues va a fallecer al poco tiempo después. Sí, de hecho es trasladado a lo peor, ¿verdad? No está en la Inquisición apresado, sino que se manda al Golfo por allá, ¿no? A San Juan de Ulúa a que purguen las penas, y es donde prácticamente lo condenan a muerte, ¿no? Aunque no lo hayan fusilado, no lo hayan atormentado, ¿no? Muy bien, este desenlace no fatal que va a tener este personaje, y qué bueno que destaca también lo de los homónimos, lo de los anónimos en los textos, que más que por falta de valor era sobre todo por proteger a la familia, ¿no? Acuérdense que estaba el ejemplo drástico y que nos implica a nosotros como gente de Monterrey, de los, ¿cómo se llama?, de los Carvajal y de la Cueva, todo el tormento que lleva la familia, desde la abuelita hasta la tía y las hermanas, cómo públicamente fueron degradadas, justamente por una cuestión judicial. Entonces ya quedó con ahí el trauma de que se podía ir contra la familia. Muy bien, adelante, Andrea. ¿Escuchamos, Andrea? No, soy Lorena. Sí. Bueno, Es que estaba por ahí. Bueno, cuando termine, Claudia, ya vamos a Andrea aquí. Adelante. Sí. Bueno, ya nada más, por último, pues me gustaría destacar, pues, cómo en este Congreso Talamanes proponía organizar al gobierno de la Nueva España, que era pues en militares, en personas civiles, los eclesiásticos y de Hacienda, para que se fuera conformando pues los diversos niveles de gobierno. Entonces, esto que dice usted es súper interesante, esto último. Si quiere, vamos a darle una vueltecita por ahí. Entonces, él está incorporando a todas las corporaciones, como le vamos a llamar ya más adelante, que tiene que ver con los militares, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los comerciantes, ¿no? Los grandes propietarios que estaban, acuérdense, en forma de consulados por ahí. Y es entonces su propuesta de gobierno, ¿quiénes la deben de integrar? ¿Verdad? No habla así de ciudadanos descalzos, hijos de vecino, ¿verdad? Sino que habla ya de las élites que deben de tomar las riendas del poder. Muy bien, este último que usted dijo lo vamos a estar recordando todas las próximas semanas, porque ese va a ser el drama histórico de México, del México independiente.
los militares, la iglesia. Van a ser los grandes personajes del siglo XIX. ¿Algo más, Claudia, por ahí? No, ya sería todo. No sé mi compañera que iba a retomar. Ya, queda nada más una compañera, ¿no? del equipo, por falta, ¿no? Adelante. No, solo somos tres, pero yo iba a volver a hablar. Bueno, adelante, otra vez. Solo para marcar que, pues como usted dijo, que la historia es a veces injusta o justa con algunos personajes, y en este caso creo que queda muy obvio que con Talamante fue injusta. Claro. Y pues sí, y que fue triste como él ya tenía todo esto organizado, pero al momento de que quitan a Irritugaray y comienzan a, digamos, a oprimir a las personas que eran como que criollas y todo esto, ya no quedó oportunidad de que se difundiera mucho más su pensamiento, y pues llegó al final que tuvo. No, pues se lo llevan junto con él, ¿no? Nada más que aquel sí lo trataron como élite, y el pobre Talamantes no, ¿verdad? Turrigaray. ¿Te acuerdas de que luego es cuando comienza después su defensa y contrata a no sé quién de por acá, para que le haga su defensa histórica, ¿no? Eso ya luego, ya todo el mundo lo debe saber en este momento, y muy bien. Bueno, pues muy interesante, Carolina, Claudia, Andrea, lo que nos han expuesto. Fue algo una explicación muy personal, muy clara. Yo nada más agregaría lo siguiente, yo sé que en el caso del periodismo, ya parezco disco rayado, lo he repetido muchas veces, la importancia del periodismo, y el otro que lo comenté yo así muy fugazmente, igual a lo mejor ni se acuerdan, es que esta gente convive, ¿verdad? Esta gente no solamente coincide en las chambas, en la comida, sino por ahí se le da mucha importancia en las dos lecturas que nos queda todavía una pendiente, la cuestión de las tertulias, las tardeadas, el juntarse en la casa de alguien, de un funcionario, tomar la copa por ahí, jugar naipes, una serie de juegos, pero que tenía como principal función hablar de política, y no de la política que todo el mundo pudiera escuchar, sino de lo que estaba pasando en España. Eso va a llamar a la Inquisición, al poder político, que este grupo se le comienza a llamar como sediciosos o conspiradores, ¿no? En el caso de la clase pasada hablábamos de los corregidores, ¿verdad? Entonces, siempre en casa de algún funcionario se van a juntar con el pretexto de que tienen una pachanguita, ¿no? Por ahí, lo que sería como una carne asada, ¿no? Hagan de cuenta. Y van a entonces ahí a juntarse y a hablar de estos temas tan delicados, tan de moda, que no eran bien vistos por el régimen o por el gobierno virreinal. Entonces sí quiero enfatizar esto, el tema de las tertulias, y a la par de ello, lo vamos a ir viendo también más adelante, la cuestión de las logias, ¿verdad? Que todavía no están tan presentes como van a estar ya en el México independiente, y que de alguna otra manera van a afectar en ambos sentidos, negativo y positivo, el rumbo del país. Pero bueno, eso ya lo vamos a platicar más adelante. Acuérdense que todos los personajes que hemos estado mencionando son masones, ¿no? Empezando por don José Guerra, que ya todo el mundo sabe quién es, el doctor Guerra, ¿no? Entonces, todos estaban en la masonería y todos tenían que ver con este tipo de organizaciones que van a jugar un papel importante en la política, por lo menos hasta la revolución de 1910. Hoy ya las masonerías son otra onda, ¿no? Ya no es lo que eran antes. Pero bueno, eso ya lo platicaremos. No sé, muy bien, creo que ya no nos queda tiempo para hablar del otro tema de Villaurrutia. Vamos a dejarlo pendiente, y ya nadie ha quedado fuera de lo que parte, todo el mundo ha sido considerado. Tenemos por ahí lo del constitucionalismo, sobre todo lo que ya estamos viendo ahorita en clase, lo de Rayón.
que así como hablábamos del primer Congreso, acá hablamos del primer gobierno, ¿no? ¿Sí? Entonces, a Rayón debemos de verlo como su Congreso, su órgano, como el primer gobierno independiente, autónomo de España. Claro, tuvo una vida muy efímera y una geografía muy reducida, pero no deja de tener su implicación. Y después, quizás el que le da una aplicación y una sistematización de todo lo que había planteado no solamente Talamante, sino otros escritores anteriores, José María Morelos, que él tiene las dos virtudes, la virtud militar, acuérdense, y sobre todo, lo que nos interesa aquí, la virtud política. Entonces vamos a, de qué manera su texto, los sentimientos de la nación, van a ser ya la fuente de inspiración, la fuente de análisis para los futuros congresos, que va a haber un montón, ¿verdad? Vamos a quedarnos nada más con algunos, el primero de ellos, el Congreso Chilpancingo, y el efecto colateral que va a tener por ahí la famosa Constitución de Apatzingán, que eso lo vamos a ver ya, creo que en la próxima semana más tardar. Ahorita ya estamos con Rayón, acuérdense, ya comentamos algo, entonces les encargo por ahí que así en resumen de unos 15 minutos, 20 minutos, podamos ver este tema. Pues ya está asignado, ya se lo mandé por correo a los compañeros y ya tenemos entonces eso establecido. Ya que terminemos, volvemos al análisis global, la lectura que sigue de Serrano y la doctora Josefina Zoraida Vázquez sobre lo que es las primeras 3 décadas del México independiente, que es un trago amargo, es un periodo en el cual estuvimos a punto de desaparecer, ¿no? Entonces, la fecha esa del 48 es clave para entender el rumbo del país. Entonces, lo que vamos a ver a partir de la próxima clase ya es qué hicimos, ¿no? Cómo le hicimos para, si era fácil ser independientes, si era fácil ser autónomos. Acuérdense que los conservadores decían que un país como el nuestro no podía vivir, vérsela solo, no tenía que todavía estar protegido, liderado por los que sabían que eran los españoles. Bueno, vamos a ver qué tan equivocados o qué tan ciertos estaban. Bueno, es muy interesante lo que vimos hoy. Creo que hemos destapado un personaje que no se le ha hecho justicia, no se le ha hecho reconocimiento, y que creo de alguna otra manera, no sé si alguien que no sea del equipo pudiera compartirnos, un referente de la independencia, ¿no? Yo creo que no es lo mismo platicar el cambio, no es lo mismo hacer articulitos y plantear el cambio a establecer ya una propuesta. Ya, sobre todo, Claudia por ahí nos comentó algunos contenidos de esta propuesta inspirada en esas 3 fuentes, sobre todo en el nuevo derecho natural. No sé si hay alguien quiera comentar algo para estar cerrando ya la clase, no sin antes agradecerle a las compañeras, a Carolina, Claudia y Andrea, su participación y habernos compartido estos destacados conocimientos sobre este periodo tan poco conocido y tan maltratado, ¿no? Como es la etapa independentista. No sé si hay duda, comentarios por ahí. Bueno, estamos ya, nos quedan por ahí todavía 5 minutos y lo podemos dedicar, si no, si no hay más. ¿Alguna conclusión que nos puedan dar? ¿Sí queda claro esto de las tertulias, periodismo? ¿Está bien? Son las variables que vamos a estar viendo por ahí en este tema, y que es donde se va a fraguar, donde se va a cosechar, donde se va a cocinar pues el cambio. Por eso no crean que es un chisme de lavadero, es un tema que es crucial para entender el cambio. Las tertulias, las reuniones, acuérdense que una de ellas es donde inicia propiamente el estallido de la independencia,
Acuérdense que originalmente la independencia no iba a ser en Guanajuato, sino en el estado vecino, y que se descubre y no queda otra más que acelerar los hechos, ¿no? Bien, si no hay más entonces, ahí le dejamos, seguimos, déjenme ver, el equipo 4 con Villaurrutia. Es una lectura muy, muy chica, muy cortita, así que también se preparan por ahí el 5 con el constitucionalismo. Sobre todo el equipo 5, no sé si están por ahí todos los integrantes. Me interesa este tema, porque como dijo las compañeras, la lectura a veces habla de varios temas. Me interesa de los elementos constitucionales de Rayón, sobre todo, y sobre todo su propuesta de órgano político. Entonces, vamos a quedarnos con eso, y no se les olvide entonces, ya por ahí les mandé déjenme ver si se conecta esta cosa, que por cierto les recomiendo mucho esta biblioteca jurídica virtual de respetos para la UNAM. Esta es una súper colección, la verdad yo la he utilizado mucho y no me canso de recomendarla. Eso nos puede servir para los trabajos que hagamos de investigación. Bueno, está muy lenta acá, déjame ver si se abre. Ahí está. Esto se lo recomiendo ampliamente como parte de nuestras fuentes para trabajar. No hay necesidad de ir hasta México. Aquí lo tenemos todo. Este es el libro. Esta es la obra que vamos a echarle. José Luis Soberanes, personaje que estuvo en el gobierno si mal no recuerdo, de Fox por ahí. Fue el primer, hablando de derechos humanos, el primer ombudsman, que luego le decían el obusman, ¿verdad? Los que no podemos decir bien, ombudsman, el poderoso de los derechos humanos, que ya quedó también en el olvido ese tema que fue tan claro en el año 2000. Ese es don Soberano. Bueno, no sé si no hay más comentarios, entonces ahí le iremos cortando. Agradecerle su asistencia, su puntualidad, y que sobre todo vayan por ahí tomando apuntes, referencias de todo lo que estamos viendo, que al final pues van a ser varios kilos de lectura, ¿eh? Así que vamos ir apuntando ya lo que nos interesa. Bueno, pues gracias por su atención, por su participación, su presencia, y nos vemos la próxima clase. No se les olvide por ahí lo de la tarea. Cualquier duda por correo, con toda confianza. Los que están haciendo periodismo, aquí van a encontrar mucha información sobre el tema. Entonces, hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias, maestro. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Cuídense.